Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osval Carvajal. Una breve reseña. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster sesentario en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario de unas cuantas décadas ya en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Bicentenaria de Aragua. He sido profesor de pregrado, posgrado, extensión profesional. Tengo una amplia trayectoria en el campo de la docencia. Hablaremos entonces de algo denominado psicometría 1 y básicamente este video está dividido en dos partes. Uno que habla sobre el núcleo temático número 1, un núcleo relativamente corto, y un núcleo temático número 2. Y posteriormente hablaremos sobre el primer trabajo que es la sumativa número 1. La primera parte del video, del núcleo temático 1, hablaremos del plan de evaluación, la bibliografía recomendada. Eh, Esta unidad temática trata el tema de la psicometría y de qué trata la psicometría 1 es lo que básicamente hablaremos. Nuestro plan de evaluación, ya lo deben haber visto en su sistema, consta de dos actividades síncronas. Esta es la primera, la próxima actividad síncrona es el próximo lunes, y está dividido entonces en dos bloques. El primer bloque que vamos a ver hoy eh, se verifica el aprendizaje a través de un informe de investigación que se corrige con una rúbrica y vale el 50% de la nota para nuestra sumativa número 1. Y el lunes hablaremos sobre la sumativa 2, que es un cuestionario. Se verifica la evidencia del aprendizaje con el instrumento de evaluación, registro de observación, y vale el 50%. Un sistema que ya ustedes conocen y que esta última parte de la sumativa 2 corresponde al núcleo temático 3 y 4 sobre la materia. La bibliografía recomendada la tienen en el sistema, consta de una serie de libros que pueden bajar por internet. Mi recomendación, las investigaciones normalmente se hacen desde fuentes virtuales. En este caso, van a tener que investigar bastante. Esta materia, el trabajo es un poco largo. Recomiendo iniciarlo en forma inmediata, pero es un trabajo de investigación que los va a enriquecer mucho como profesionales. Primera observación, no me utilicen Wikipedia, no me utilicen Econopedia ni páginas generales. Estamos en un nivel universitario y me han presentado trabajo con el Rincón del Vago. Eh, Creo que no es una fuente adecuada a nivel universitario. Utilicen fuentes de psicología, por favor. Y cuidado con los blogs. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a decirlo en estos términos, cualquiera puede publicar un blog y resulta ser que es un estudiante y se da como si fuese un profesional. Y realmente no tenemos validada la información que está dentro de ese blog. Entonces, utilicemos fuentes primarias, fuentes que tengan que ver con el campo de la psicología, por favor. El otro tema que hago acotación es el uso de la inteligencia artificial. Lo detecto muy fácilmente y hay personas que se van por el camino rápido porque lo hicieron a última hora, porque no le tenían tiempo y hicieron un trabajo con inteligencia artificial que, lamentándolo mucho, no cumple las expectativas de lo que espero. Entonces, la inteligencia artificial la podemos utilizar para darnos ideas, al igual que Iconopedia, Wikipedia, pero no para desarrollar el trabajo per se. Por favor, están avisados desde el día 1. Entonces, tenemos que dedicarnos a investigar y esa es la parte bonita de esta materia. La competencia específica de nuestro núcleo temático 1 busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Este tema consta de la descripción de la definición, desarrollo histórico de la psicometría, el objeto de la misma, importancia y campo de aplicación, y la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos basado en la teoría clásica de los tests y la teoría de la respuesta al ítem. Estos temas no van a ser abordados extensamente, van a ser sumeramente nombrados en este video, pero les queda a ustedes como parte del trabajo investigar al respecto. Ahora, ¿de qué trata la psicometría? Psicometría es un término que básicamente utilizamos para cuando hablamos de la medición psicológica. Y la medición psicológica la hacemos cuando queremos medir un problema que normalmente va relacionado a un comportamiento humano. Básicamente con la psicometría lo que buscamos es aportar soluciones al problema en ese campo de la investigación psicológica que realizamos nosotros los psicólogos.
Entonces, psicometría es, vamos a decir, casi un sinónimo de lo que es la medición psicológica. ¿De qué? De comportamientos humanos. Entonces, básicamente buscamos medir y usar esos resultados para identificar, por ejemplo, si una persona posee depresión, si una persona posee un grado de inteligencia X o si una persona está estresada, entre muchísimos otros elementos que podemos estudiar dentro del comportamiento humano. Esto nos acerca entonces a determinar un grado, por ejemplo, pudiéramos estudiar un grado de depresión, si tenemos una escala de depresión, si esa persona está ligeramente deprimida o esa persona está gravemente deprimida y en ello los matices intermedios. Lo importante es que nos permite a través de esta materia la aplicación de elementos que vamos a hablar más adelante, que a su vez nos van a ayudar a que si lo hace María la evaluación o lo hace Pedro o lo hago yo, utilizando las herramientas que describimos en esta materia, obtener el mismo resultado. Eso es lo que buscamos, certeza en el resultado y medir ese resultado. Según Torre, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las denominadas pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces aparecen las pruebas psicológicas o los test psicológicos. La psicometría se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, habiéndose desarrollado a través de dos ramas principales, los denominados métodos psicofísicos y las teorías de los test. Entonces, básicamente tenemos herramientas que son denominadas pruebas psicológicas o test para medir esos comportamientos humanos. Castillero expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico, salió la estadística, y el análisis de resultados con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo psicológico, constructo, un aspecto, un problema, a través de un elemento de medición que previamente se ha creado. Alguien lo definió. El objeto de la psicometría entonces es medir esos aspectos psicológicos de la persona y de tal forma de obtener un valor, por ejemplo, que nos permita hacer un contraste y evaluar ese resultado con resultados previamente obtenidos de estudios que se hayan realizado anteriormente y en función de ello determinar un grado de pertinencia del constructo psicológico estudiado. Eh, Esto, obviamente, como dice aquí, nos permite cuantificar y operativizar lo psíquico, ese comportamiento humano que es bien difícil de determinar. Eh, Básicamente, esto nos permite entonces inferir sobre capacidades, actitudes, personalidad y características que el ser humano posee, y en los cuales podemos utilizar instrumentos que a través de lo que vamos a denominar validez y confiabilidad, nos permiten verificar que el resultado obtenido es el que efectivamente muestra la persona. Los temas de validez y confiabilidad, hablaremos más adelante de ellos, son de importancia primordial para nosotros los psicólogos. Beneficios de aplicar la psicometría: permite la medición de los aspectos psicológicos, entonces podemos medir las capacidades, los conocimientos, las actitudes, las habilidades, la personalidad, entre otros. Estos rasgos nos permiten entonces compararlo, por ejemplo, con un perfil deseado y eso nos permitiría trabajar en el campo laboral, por ejemplo, para determinar si una persona potencialmente es un buen vendedor o es un buen administrador. Posee como principales aplicaciones en los ámbitos de la psicología clínica y también de la orientación educativa, la selección de personal, la psicología forense o la psicología del deporte, entre otras. Básicamente ese primer núcleo, entonces, es un núcleo teórico de que definimos qué es la psicometría y los campos de aplicación de la misma. Repito, esto lo vamos a desarrollar mejor en la sumativa 2, como explicaré más adelante. Pero vamos a entrar en la segunda parte de este video, que es el núcleo temático número 2. Nuevamente, rápido bosquejo de lo que es la evaluación el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada para esta parte, y entraremos a esta unidad temática que trata sobre los test psicológicos y por último la actividad sumativa número 1. El plan, ya lo hablamos anteriormente. La bibliografía, nuevamente tienen otros libros acá. Algunos se repiten a la primera parte. Las observaciones que les dije son las mismas. Cero aplicaciones de Econopedia, Wikipedia, blogs y inteligencia artificial, por favor.
Este bloque temático de los test psicológicos busca estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Básicamente se habla de la definición, la estructura, clasificación, administración, interpretación y puntuaciones lineales estandarizadas de los test psicológicos. Ahora, ¿qué es un test psicológico? Aquí tenemos una posible definición. Es un instrumento de evaluación cuantitativa de los atributos psicológicos de un individuo. Evaluación cuantitativa, medible, de los atributos psicológicos de un individuo, de ese constructo psicológico que estamos estudiando, de ese problema psicológico que estamos estudiando. Eh, Esto nos permite entonces inferir o predecir conductas en función de estos resultados de medición. La APA lo define como un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y punteada empleando un proceso estandarizado. ¿Qué nos está diciendo? Se aplica un test psicológico, se evalúa el mismo, se puntea y con ello tenemos un resultado o conclusión. Básicamente lo que está diciendo esta definición. En el campo de los test psicológicos, básicamente se pueden dividir en dos elementos y esto es importante para el trabajo que ustedes van a desarrollar. Existen los denominados test psicométricos y los test proyectivos. Los psicométricos son test que están estructurados, sirven para ubicar a una persona en un contexto determinado. Su resultado final es una medida, se ajustan a normas entonces cuantitativas, miden características específicas, se basan en la teoría factorial, utilizan la estadística, puede haber respuestas correctas o incorrectas, la conducta debe ser precisa y objetiva para su estudio y se aplica todo, sobre todo en adolescentes y adultos. En cambio, las proyectivas, al contrario de las psicométricas, se ajustan a normas cualitativas, se refieren a una personalidad total del individuo, generan variedades de respuestas subjetivas, utilizan medios globalistas, buscan conocer a la persona por completo. El sujeto organiza sus respuestas como las respuestas son libres y subjetivas, son muy variadas, no hay una respuesta incorrecta, pero eso genera ambigüedad y se utiliza mucho para la aplicación en infantes. Elementos del test psicométrico. Básicamente, lo que vamos a desarrollar ahora y que me interesa y es el objetivo del trabajo que vamos a desarrollar en forma muy importante y que, reitero, genera una carga de investigación importante por parte de ustedes, es que me interesa que cuando terminemos psicometría uno ustedes conozcan lo que es un test psicométrico y cómo se maneja un test psicométrico. Y eso lo vamos a hacer a través de un test psicométrico. Pero les comento, mi disco duro ahorita tiene 1500 pruebas psicométricas. 1500 pruebas psicométricas, de las cuales yo realmente utilizo como unas 20 o 30 en forma común. Para casos más específicos, utilizo investigación y utilizo algunas otras pruebas. Pero lo que les quiero comentar, existen cantidad de pruebas psicométricas disponibles y nosotros como psicólogos tenemos que determinar si la misma sirve o no sirve, si la misma se adapta o no se adapta a nuestro paciente. Por ejemplo, nosotros podemos desarrollar una prueba psicométrica para medir la ansiedad de los estudiantes del bachillerato. Ajá, perfecto. En ese contexto está muy amplio. Ahora si yo digo, vamos a estudiar el grado de ansiedad de los estudiantes del núcleo de bachillerato de la Escuela Simón Bolívar en la población de Carora, ¿ok? Ante los exámenes finales, ya me genera un contexto más adecuado, más específico. Ahora me pregunto, si yo esa prueba que le estoy aplicando a la escuela Simón Bolívar en Carora, la hago en la escuela La Salle en Caracas, ¿será igualmente de válido ese test psicométrico que apliqué para medir depresión en Carora que en Caracas? A priori no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora me voy más amplio. El test psicométrico que tengo en la mano en este momento lo elaboraron en los Estados Unidos. ¿Será aplicable en Venezuela? ¿O lo elaboraron en España, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en China, en Japón, en Rusia? No sirve. Entonces tenemos que tener algunas herramientas y algunos elementos para determinar si el mismo nos sirve o no. Y de eso es lo que quiero enseñarles en este laxo. Entonces, lo importante y primordial es que cuando estudiamos los test psicométricos tenemos que decir que todo
test psicométrico debe contar con un manual de prueba. Ese manual de prueba contiene una ficha técnica que describe elementos vitales resumidos de lo que es nuestra prueba psicométrica. Debe tener un fundamento teórico descriptivo del constructo estudiado. Si estoy estudiando ansiedad, debemos tener un marco teórico de lo que originó ese estudio y de las preguntas, cómo se originaron en función de una teoría dada. Eso lo describimos acá. Se describe la prueba, se fundamenta metodológica y estadísticamente la misma y se estudia la validez y confiabilidad de esa prueba. La ficha técnica normalmente consta del nombre de la prueba, el autor, el objetivo de la misma, la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Nuevamente, estudiamos la depresión en estudiantes de bachillerato en la población de Los Ángeles en Estados Unidos. Ahora, me pareció interesante, me pareció que era aplicable, yo agarro ese test y lo voy a trasladar a Venezuela. Entonces, estudiaré la población de bachillerato y el grado de depresión de los estudiantes aplicando un test de Los Ángeles que adapto, por ejemplo, el lenguaje. Eh, si nuestra prueba en Venezuela habla arepa, eso en Europa no me sirve porque de repente no me conocen la arepa. Pero lo que utilizamos es como una tropicalización del lenguaje y además de eso pudieran ser modificadas algunas preguntas en función del contexto social, económico o geográfico en el que nos encontremos. Esa adaptación tiene que pasar por una validación. Se supone que los autores, cuando yo lo tomo, esa validación ya se hizo y la adaptación es válida para cierto contexto. De eso trata la adaptación. La población a la cual va dirigida, los baremos no son más que la forma de medir, son escalas que nos dice, si usted sacó tanto, eso significa tanto. Formas de aplicación, si es oral, si es escrita, tiempo de aplicación y material adicional en caso que se utilice un material adicional. Toda esta información constituye mi ficha técnica. Luego de ello vienen lo que se conoce como los cuadernillos de aplicación, que tienen los reactivos. Los reactivos no son más que las preguntas. Eh, Usted cuando se levante en la mañana siente que va a ser un día hermoso. Eso puede tener una posible respuesta que me oriente sobre si la persona se eh, deprime, por ejemplo, a primera hora de la mañana o al mediodía o en la tarde, dependiendo cómo haga la pregunta. Esos son reactivos, son preguntas. Y esos se recogen en un cuadernillo de aplicación que no es más que mm, una lista de preguntas que representa nuestro test psicométrico. Luego tenemos el protocolo de respuesta. Entonces, si yo pregunté si me sentía bien en la mañana, eso podrá tener una respuesta sí o no, por ejemplo. O podría ser sí, me siento bien, a veces me siento bien, medianamente o en promedio me siento bien, casi nunca me siento bien o no me siento bien. Esas son posibles respuestas que se recogen en un protocolo de respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos un test psicométrico, que es el test de Wish, en el cual se utilizan elementos adicionales como cartas, imágenes, etcétera, para resolver, aplicar el test psicométrico. Eso es válido. Luego tengo una hoja que recoge esos resultados y que me permite la evaluación. En esa evaluación, entonces, recogeré los resultados de las preguntas que estoy haciendo con el objeto luego de eh, aplicar un baremo. Ese baremo me permite entonces determinar si usted sacó tantos puntos, eso significa tal cosa. En este caso tiene un baremo bastante complejo que es de las matrices progresivas de Raven, un test psicológico muy utilizado, en el cual básicamente me están diciendo que aplicó en la población de Mérida en Yucatán para adolescentes. Me da una edad cronológica entre los 15 y los 21 años. Y el diagnóstico para este caso es superior al término medio, inferior al término medio y deficiente. ¿En función de qué?
de unos percentiles que se obtienen y de la edad cronológica me da una puntuación y eso me permite entonces determinar un grado de diagnóstico ante el constructo que estoy estudiando. Estos elementos entonces conforman mi test psicométrico. Ahora, vamos a hacer la investigación. Profesor, ¿la investigación es larga? Sí. No la dejen a última hora, están advertidos. Estamos en Navidad, tenemos 24 y vísperas de 31, entonces actúen rápido, por favor. Elaboren un informe de investigación en el cual fundamente sus argumentos a través de citas textuales de acuerdo con el manual de pregrado de la UBA y dichas citas deben aparecer reflejadas en el informe. Nosotros vamos a hacer un informe de investigación que debe estar basado en el análisis de lo que es la psicometría y sus ámbitos de acción, tomando en consideración algunos elementos que les doy. Entonces les estoy pidiendo, cuando vean un título en otro color, en este caso verde, significa que ese es el título que va a llevar en el documento Word que me van a presentar. Compare la definición de psicometría a través de un mínimo de 5 conceptos de autores reconocidos. Determina aspectos comunes y aspectos no comunes entre los 5 conceptos mostrados. Usted hace una investigación, encuentra 5 conceptos de psicometría de autores reconocidos y luego tiene que analizarlo y ver qué cosas esos 5 conceptos muestran como aspectos comunes y cuáles aspectos no son comunes o son particulares de cada una de esas definiciones. Luego va a buscar el objeto de la psicología y lo va a comparar con el de la psicometría. A ver si están alineados, no están alineados, son muy diferentes, no lo sé. Importancia de la psicometría para el campo de la psicología experimental. ¿Qué será eso? Aplicaciones de la psicometría en la psicología clínica. Ah, entonces hay una psicología experimental y hay una psicología clínica. Ah, ok, aprenderemos de ello. ¿Qué es un test psicológico y cuáles son sus características? Ya les di una definición, ahora tienen que buscar otras definiciones y buscar las características de los mismos. Fundamentación teórica para el diseño y elaboración del test psicológico. Cuando voy a diseñar y elaborar un test, ¿qué requiero? Realice tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta del ítem. Indique en qué consiste, aplicación, principales autores, porque hay dos teorías, no hay más. ¿Qué significará eso de la teoría clásica y la otra de las respuestas al ítem? Debemos investigar. Desarrolle una tabla comparativa entre los conceptos de dimensión, indicador y ítem o reactivo. Ya le dije que reactivo era una pregunta. Vamos a buscar un concepto más formal. ¿Qué es un indicador? ¿Qué es una dimensión? Explique con sus palabras. Investigue los requisitos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas, por favor. Cuadro de operacionalización de variables psicológicas. Existen cuadros de operacionalización que son métodos de investigación, pero a mí me interesa aplicados a la psicología. Y entonces, cuando usted consiga esos elementos, va a investigar y muestra un cuadro de operacionalización de la variable psicológica de presión. Indique cuál es el especialista o autor del cuadro. Entonces usted va a investigar por la red, normalmente se encuentran en tesis, un cuadro de variables psicológicas de presión. Si cumple con lo que usted investigó del cuadro de personalización de variables, lo copia e indica la fuente del mismo, porque de lo contrario es plagio. Hay algunos estudiantes que, entendiendo la teoría, desarrollan un cuadro de personalización. Es válido, es válido. Si investigan sobre el tema, es válido. Y aquí viene la guinda de la torta. Determina un test psicométrico, no uno proyectivo. Se recuerdan que había dos tipos, psicométrico y proyectivo. Con aplicación a un adulto, importante considerar que dispone de información sobre el desarrollo estadístico del mismo, basado en el material mostrado para la unidad 2 y describe el test psicométrico seleccionado lo siguiente. Su definición. Su estructura, que consta de la ficha técnica, la descripción del constructo estudiado, la fundamentación teórica del mismo, la fundamentación metodológica y estadística de la estandarización de la prueba y su grado de validez y confiabilidad de los datos que muestran. Instrucciones específicas de aplicación, corrección y perfilación, cuadernillo de preguntas o ítem de test y tabla de baremos. Deben pegar el test en el trabajo. Aquí es importante entonces que lo que hablamos anteriormente de cómo se conforma un test psicológico, aquí lo estoy pidiendo. ¿Qué les estoy diciendo? Van a tener que seleccionar un test que tenga todos estos elementos y a través de ellos van a conocer cómo es la estructura de un test psicométrico. Eso era lo que quería que hicieran. Y van a describir todos los elementos que están acá.
La idea es que lo hagan con sus propias palabras, ¿ok? Que lean de varias fuentes, no se conformen con agarrar y copiar y pegar, porque repito, lo detecto muy rápido. Determinan varias fuentes que tengan que ver con el mismo test psicométrico y interpretan y expresen los elementos que estoy solicitando. Luego, por último, deben presentar la reflexión del aprendizaje. Aquí es muy común que confundan reflexión de aprendizaje con conclusiones. Hago la acotación. La reflexión se escribe en primera persona. Recuerden que estamos desarrollando un elemento de investigación y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. ¿De quién? De ustedes. Se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos en la investigación realizada. En la reflexión yo digo, luego de investigar sobre el test de depresión, aprendí que XXX. ¿Ok? En la conclusión diríamos, en el marco de la investigación desarrollada, se concluye tal cosa. No es que yo concluí, sino que en forma general, en tercera persona, descubrimos las conclusiones al respecto. Por ejemplo, los temas resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en el informe y aquí viene otro elemento. Considere los siguientes test psicológicos descargables. En caso de duda en la selección de test, puede consultar en el foro de dudas y en la mensajería privada de la abogada virtual. Y les doy un enlace que lo tienen en el sistema. Acá les estoy dando una carpeta de que hay unos test psicométricos que no son exclusivos. ¿Podemos utilizar otros? Pueden utilizar otros. Simplemente les doy una serie de baterías de test que son aplicables. No todos sirven para el trabajo. Ustedes tienen que entrar, leer, investigar. ¿Cuál es la idea? Que se vayan empapando de la cantidad de test psicométricos que hay. Y eso lo tenemos en un solo sitio allí. Entonces, eso le va a permitir, usted tiene que buscar uno que recuerden, lo decíamos acá, fuese mm, test psicométrico, que no fuera proyectivo y que además aplique a adultos. Ahí van a conseguir cualquier cantidad de test para adolescentes o infantes, pero yo me concentro en buscar en adultos y que no sea proyectivo. Cuidado con eso. Entonces, tienen una carpeta allí. La idea, por favor, no es que el material que yo les dé es el que me va a poner el trabajo. No, tienen que investigar. Si yo determiné que el test de Raven es el que voy a estudiar, me dedico y busco por otras fuentes en la red que me complementen mi investigación. Repito, no me vayan a colocar lo que yo les estoy dando, ese no es el sentido. Recuerden utilizar las normas APA, las estoy dando allí donde las pueden conseguir. Considere los siguientes test psicológicos descargables. Que creo que repetí, sí, repetí la dirección, disculpen, repetí la dirección ahí. Haga la lectura de la guía de unidad 2 disponible en el siguiente enlace. También tienen un enlace a una unidad 3 que está disponible. Puede profundizar en investigación leyendo la guía completa de psicometría básica que les estoy dando allí en PDF. Visualiza el video sobre qué hace la psicometría, tipos de prueba y campos de aplicación. Visualiza el video sobre la historia de la psicometría. Lea detenidamente el documento acerca de la operacionalización de las variables psicológicas que les doy allí. Y también tienen algunos elementos sobre la teoría clásica de los test, la respuesta de la ítem que les estoy dando los elementos allí para que investiguen, o sobre la construcción de pruebas psicométricas. Si usted va a trabajar con un paciente infante de 0 a 2 años, utiliza material de apoyo de área chilina que lo tienen disponible acá. Guarden ese material. Si es un adolescente adulto, utilicen este material de examen mental que les estoy dando y visualice videos acerca de pruebas psicológicas y su clasificación. En ningún concepto se aceptan links de trabajos pegados en el trabajo. Usted tiene que pegar la imagen o pegar la información en el trabajo. Si requiere algo que eventualmente no puede tipear como tal. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. Es importante, ya les recomiendo, vayan abriéndose una carpetica de test psicométrico, vayan guardando las pruebas de test psicométrico que encuentren, vayan, les recomiendo clasifiquen según tipo de elemento. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta que continuamente estoy alimentando de depresión, todo el material de depresión que yo consigo lo meto allí y eso me permite referenciar cuando tengo un paciente o quiero revisar algo. Estrés, no sé, cualquier tipo de manía, etcétera, etcétera.
La actividad sumativa consta de una portada institucional, una introducción, un desarrollo teórico, desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión de aprendizaje, conclusiones, referencias siguiendo las normas APA y se utiliza letra R interlineado de 1,5. Todo esto lo deben presentar en un documento Word, como he dicho anteriormente. Los criterios de evaluación siguen instrucciones, organización coherente de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado, desarrollo de test psicométricos, reflexión de aprendizaje y conceptos y terminología. Cada uno de ellos se evalúa en la rúbrica que está en el sistema y deben revisar y vale 15 puntos cada uno. Y la relevancia del conocimiento psicológico generado completa con 10 puntos los 100 puntos del primer 50%. La fecha de inicio ya comenzó el 9 de diciembre y finalizamos el 27 de diciembre. Por favor, tomen en cuenta 24, 25, días feriados, etcétera, y traten de trabajar antes del 26. ¿Por qué? Porque si el 27 se les va la luz y no entregan el trabajo, ya no hay chance de entregar, tienen cero. Entonces, por favor, traten de hacer el trabajo con antelación. Cualquier duda lo pueden hacer por el foro de duda. Usualmente me consultamos por la mensajería que revisa en forma diaria o a través de encuentros síncronos que tenemos la próxima semana. De esta forma, nosotros podemos compartir información al respecto. Eh, los dejo todo por acá. Esto es respecto a la clase de video. Y a partir de este momento empezamos con nuestras dudas. Preguntas, por favor. Listo. Tomando en cuenta la, su ponencia, pues, y todas las actividades que ya habíamos visto en la plataforma, me parece que es una exigencia muy alta para el tiempo que tenemos. Sí, claro, ya usted tiene su planificación, pero si comenzamos las clases el 9 y vamos a terminar el 27, prácticamente tenemos 18 días. ¿No le parece a usted que es demasiado largo ese material para todos los que trabajan y toda la situación que en estos días se presenta? Te voy a comentar algo. Creo que asumieron un periodo que ustedes sabían que era corto y más exigente que un ordinario. Primera cosa. Ahí está el reto de ustedes. No fueron obligados, ustedes lo asumieron. Y segundo, si quieres aprender psicometría, haz el trabajo. Te lo dejo allí. No es la respuesta, sino que tenía que asignar uno más corto porque la verdad que todos trabajan para llegar a ese nivel que usted quiere, hay que darle. Lo otro, Te lo comento en el, este término, no es una mala respuesta ni nada. Yo busco que ustedes aprendan. Si quieren aprender, hagan el trabajo. Más corto de eso, pues, vas a tener elementos que te interesan como psicólogo y no lo vas a aprender. no, yo no estoy, no es que estoy discutiendo que no lo vayamos a aprender, yo sí quiero aprender bastante. Hago un esfuerzo sobrehumano por aprender todo lo que está porque me encanta. Yo digo es que tomando en cuenta el tiempo que tenemos, ese nivel de exigencia lo veo muy, muy alto para lo que tenemos que desempeñar. Bueno, nosotros trataremos. Lo otro que quería hacerle hasta que termine mi oportunidad es que, a ver aquí donde anoté, usted cuando dice determine, el test, quiere que seleccionemos un test y que lo critiquemos de acuerdo a esos puntos, puntos que usted tiene allí. Es así Correcto. más o menos, o sea, en forma coloquial. Sí. Eso. No se trata de que ustedes van a hacer un test psicométrico, eso es psicometría 2, ¿ok? Aquí lo que vamos a utilizar es conocer un test psicométrico y completo, para que ustedes el día de mañana puedan manejar cualquier test psicométrico y sepan cómo entrarle, cómo investigar. Y por eso es que refuerzo lo que dije anteriormente. Aquí no hay un tema que me pueda saltar, porque si ustedes quieren conocer un test psicométrico, necesitan todo lo que está anteriormente descrito. Eh, lo que les estoy diciendo es, inicien el trabajo temprano, no lo dejen para las próximas semanas finales, porque ya entramos en 24 y se nos complican las fechas. Tienen que empezar a trabajar inmediatamente. El trabajo consiste entonces en revisar la carpeta que les estoy dando o buscar. Hay personas, por ejemplo, eh, que están estudiando psicología porque tienen un hijo, tienen un familiar con una condición particular y de una investigan test psicométricos que tengan que ver con esa condición, porque les interesa el tema. Es válido, es válido. Entonces, no está en la carpetica que les estoy dando, pero investigan y encuentran que es un test psicométrico que cumple con los parámetros solicitados. Se aplica a un adulto
Es un test psicométrico y puedo tener la información que está solicitando el profesor. Lo desarrollo. ¿Ok? No hay ningún tipo de problema. Lo importante es que cumpla con los requisitos o las pautas que se están dando para que ustedes conozcan cómo se conforma un test psicométrico. Por ejemplo, Sí, yo estoy casi seguro que todos y cada uno de ustedes alguna vez han hecho un test de inteligencia, ¿sí? Para encontrar su coeficiente de inteligencia. Eh, de lo más básico normalmente hacemos. Eh, Ahora, de autoestima. también, vale, perfecto. Un test de si estoy enamorado o no estoy enamorado, es válido. ¿Qué es lo que implica? Bueno, ¿qué hay detrás de esas preguntas? Porque ustedes como usuarios hasta este momento lo que ven es las preguntas. Ahora, ¿qué hay detrás de todas esas preguntas que se hicieron? ¿Por qué hay una evaluación? ¿Por qué me dan un puntaje? ¿Por qué me dicen que tengo un coeficiente de inteligencia de tanto? Esas son preguntas que ahora como psicólogos nos interesa responder. Y para responder las mismas, necesito conocer cómo se lee un test psicométrico desde su origen, de qué teoría lo generó. ¿Ok? De si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la tendencia o la escuela psicométrica que el autor pertenece. Entonces, hay muchos elementos que hasta el momento son transparentes en la elaboración de un test y que ahorita es muy sencillo porque ustedes se meten en cualquier página y responden un cuestionario y le dan una puntuación. Ajá, ¿pero dónde viene eso? Y eso es válido. Eso era una prueba para estudiantes en China y se aplica en Venezuela, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que ponernos los patines y desarrollar el conocimiento de una materia que se convierte en básico fundamental, porque todo psicólogo usualmente utiliza estos mecanismos, estas herramientas, para confirmar un diagnóstico o para medir un diagnóstico como tal. Esta materia, la experiencia me dice, lo veo en sus reflexiones, les abre mucho el conocimiento del campo que están estudiando de psicología. Les dice, oye, no lo había visualizado, no sabía que era así, no sabía qué importancia tenía, no veía algunas cosas y con esto me estoy dando cuenta de, inclusive me gustó el campo de, surgen muchos aspectos que les abre el apetito más por la psicología. ¿De acuerdo? Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, Ana, ¿no? Adelante. Ajá, sí, Ana Cristina. Bueno, muchísimas gracias por la clase. Voy a insistir con el punto del test porque creo que es una gran duda que tenemos todos y Ujú. pido disculpas de antemano si estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de Bolívar. Tranquila, Prefiero dime. aprovechar esta oportunidad que quedarme después con el pendiente viéndole la cara al techo y por qué no lo pregunté antes. ¿Oye? No te Una vez hecha preocupes, la introducción, pero te sí, una vez. reitero algo. Siempre tienen los Ajá, foros para preguntar, ¿de acuerdo? O la muy mensajería bien. de texto. Pero adelante. Ok, voy a ser muy puntual. Entiendo que cuando habla de determine un test psicométrico, vamos a elegir un test psicométrico, no uno proyectivo. Tengo un poco de dudas. Entiendo que nuestra tarea como estudiantes es investigar más allá del poco tiempo del que disponemos o del tiempo que disponemos en este momento. Hay una parte allí que sí nos puede arrojar un poquitico de luz, aunque sea así chiquitita, que dice que disponga de información sobre el desarrollo estadístico del mismo. Ok. Ok, aquí dice, basado en el material teórico mostrado para la unidad 2. ¿Nos puedes arrojar un poquitito de luz ahí, por Sí, cómo favor? no. Cuando les leí al principio la formulación teórica, les decía que hablamos de que en uno de los conceptos de psicometría se hablaba del término estadístico, ¿no? Porque Ajá. se convierte en un elemento bien importante. Hay dos temas que le hablé que se estudian más a profundidad más adelante, que es la validez y la confiabilidad. Son temas que netamente son estadísticos. Cuando ustedes ven un test psicométrico, van a encontrar en el aspecto estadístico, les va a decir algo así, por ejemplo, el test fue estudiado en una población dada, si es una población o ante determinado tipo de pacientes, y se tiene una confiabilidad de 0,75.
Ajá, Muy bien. que es punto 75. Punto 75 va asociado a una metodología estadística que debe describir el autor, el alfa de Cronbach, Spearman, el coeficiente X. Y Ujú. ese es un valor estadístico que tiene un significado. ¿Qué significa eso? Bueno, dependiendo de lo que esté estudiando en un momento determinado, me va a indicar si el test, cuando yo lo apliqué, es válido o no es válido. Si el test aplicado a la población de Carora, elaborado en los Estados Unidos, sirve o no sirve. El autor del test psicométrico hace esa evaluación a través de una metodología estadística que ustedes van a aprender en psicometría 2 y parte aquí en psicometría 1 también, en la cual decimos si el test realmente mide lo que queremos medir. Y eso me lo da el aspecto Entendido. estadístico. Básicamente, Entendido. les indico, cuando ustedes estén leyendo y les hable de confiabilidad y validez, ese es el aspecto estadístico que estoy buscando. ¿Ok? El aspecto estadístico. Se estudió una población, por ejemplo, pudiera decir, de 500 alumnos en los cuales arrojó un coeficiente de validez de 0,30. Perfecto. Ese es el aspecto estadístico. ¿Ok? No, no es, Entendido. no es buscar una gráfica, no es buscar una Sí. tabla de algún tipo o Ni comprobar la campana de Gauss ni nada por el estilo. exactamente nada de eso. Es Ajá. simplemente Ajá. el coeficiente estadístico de la validez y la confiabilidad. ¿Ok? Describir todos los aspectos que usted presenta, solicita allí, ¿significa que el test elegido se le va a aplicar a un paciente en la vida real El o es test, solamente la descripción de los aspectos? perfecto. Nunca dije aplicar a un paciente, ¿ok? Eso es Muy psicometría bien, 2. Eso es psicometría 2. Nunca pedí muy aplicar a bien. un paciente. Lo que quiero es que conozcan un test psicométrico. Insisto. Entendido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo Sí, lo sí, aplicamos? entendido. ¿Cómo analizamos esa psicometría 2? Pero si aplicado a un adulto, pues como que sea un ejemplo aplicado a un adulto. No, yo no estoy buscando un ejemplo. Cuando se define el test psicométrico, el psicólogo que lo desarrolló, si fue un psicólogo, va a decir depresión en adultos. Ya está listo, es para adultos, ¿ok? O depresión para adolescentes, o depresión para infantes. Ahí Mm. marca cuál es ese campo de aplicación del test psicométrico. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vayan leyendo la característica, dice, no, este es para aplicar a infantes, no me sirve, este es para aplicar a adolescentes, no me sirve, este es para adultos, sí. Pueden conseguir dos tipos de adultos. Pueden conseguir adultos y adultos mayores. ¿Es válido para los dos? Sí, pueden aplicar para los dos. Puede ser un adulto mayor o puede ser un adulto, no importa. Pero no puede ser un adolescente o infante que tiene otra connotación. ¿Sí? El diseño del test psicométrico va a una población específica y esa población específica pudiera ser solo hombres, solo mujeres o mixto. O, repito, infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores. ¿Se entendió? Sí, profesor, muy agradecida, muy detallada, Ok. muy completa lo de la parte estadística. Vamos a poder dormir esta noche un poco mejor. Gracias por eso. No, no, tranquila. El caballo es blanco, ¿viste? Y es de Bolívar. Algo más, por favor. Antes de ponerles una tarea, ya que están asustados por el tiempo, les voy a poner una tareita. Mire, profe, si le enviamos con suficiente tiempo, usted pudiera darnos alguna observación de corregir en el caso de, usted sabe, pues, para salir mejor. No, aquí no me da chance, honestamente, de hacerlo eso. Yo estoy manejando una cantidad de cursos bastante grandes y no me da chance de hacer precorrecciones, que es lo que me están solicitando. Una vez que entro, Ya. corrijo, se estampa la nota con todas las observaciones, sí, eso sí. ¿Ok? Pero no, no, no tengo esa oportunidad. Reitero, por favor, utilícenlo. Lo digo siempre y son muy pocas las personas que lo utilizan. Hagan las preguntas, no tengan temor a hacer una pregunta. Si les doy una respuesta y no entienden, pueden repreguntar perfectamente, por favor, no se queden con eso, ¿de acuerdo? Lo que sí les pido, por favor, tuve un encontronazo muy fuerte con un estudiante por primera vez el trimestre pasado. Este, si usted me hace una pregunta y me dicen, profesor, no entiendo. Ajá, ¿qué no entiendes? Primera cosa. No, no entiendo nada. ¿Qué respuesta le debo dar a un estudiante que me dice que no entiendo nada? Bueno, Pregunta. toda la Claro. clase. ¿Ah?
Vea la clase otra vez. Lea con detenimiento y haga preguntas específicas. Profesor, no entiendo qué significa validez. Ah, eso es una pregunta específica. Claro. ¿Ok? Ok. Pero no me venga a decir no entiendo nada. Y entonces, bueno, es el insulto que me echó al final del semestre fue horrible. ¿Ok? Desde que para eso me pagaba hasta que no sé qué, o sea, fuera de contexto totalmente. Si no hacen la pregunta adecuada, miren, no lo voy a interpretar. En este caso, la estudiante le pregunté varias veces, no entiendo qué me estás preguntando, no entiendo. Por favor, reformula, reformula, y el insulto me vino después. Tenemos que ser Profe, concretos y específicos en lo que estamos preguntando. ¿Sí? una preguntita, profe. Dígame. Entonces, podemos decir que el test se estudia es la metodología del mismo. Se estudiamos a máxima profundidad la metodología y en sí nos va a dar la validez o no del mismo. A eso se refiere el test, ¿verdad? Sí, pero no es que te la va a dar, sino que dentro de lo que tú estás analizando y leyendo está la validez y la confiabilidad, ¿sí? Tú no lo tienes Ok, que hallarla, ¿ok? Tú no tienes en este momento herramientas para hallarla, simplemente la vas a investigar, ¿de acuerdo? La, perfecto, la perfecto. vamos la vamos a interpretar, ¿verdad, profesor? De hecho, Porque es válida, porque dio tal porcentaje, exacto, lo que usted dijo ahora. exacto, te va a decir, mira, en la población se aplicó a una población de tanto, se aplicó el método de tal y de un valor Ujú. de tanto, por lo Exacto. cual es válida y listo. Así de Sí, sencillo, sí, sí. sin enredarse Ahí. mucho, ¿ok? Profe, en el cuadro de la variable que escoja depresión, Ujú. ¿usted acepta que uno haga ese cuadro de variable? Y por supuesto en el cuadro, si uno lo hace, uno coloca que uno es el autor, pero se puede hacer un estudio y colocar quién lo hizo también, como Sí, más fiable, pues. es válido. Cuando lo ven, van a darse cuenta que la operacionalización de variables es muy sencilla si conozco el tema, si tengo un tema como tal que me ha interesado y del cual conozco, ¿ok? Si no conozco el tema, lo más fácil es entonces, bueno, hagamos una investigación y le damos el respeto y lo colocamos en el trabajo. ¿Qué me interesa a mí? Que aprenda la estructuración de una variable, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Ahora, si la puedes hacer, no va a tener mayor puntuación que alguien que la investigó y la pegó. No estoy buscando eso, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que conozcan qué elementos debe tener esa tabla de operacionalización de variables y cómo se manejan. Ujú, correcto. Usted Ok. está mandando una tarea, no es sumativa para el próximo lunes. No, no, eso es una actividad de otro corte que me permite generar una discusión en la clase siguiente. Me Ah, permite, no. bueno, sigan haciendo preguntas y la digo de último. ¿Alguna otra Profe, yo pregunta? tengo una duda un poco más, digamos, tonta dentro de las que están haciendo. ¿Me podría explicar un poco sobre lo de las citas textuales de acuerdo al manual de pregrado UBA? O Ok, sea, el perfecto. anexo de las normas, o sea, ¿me puede explicar un poco sobre eso? Ok, yo les doy la recomendación en el foro, perdón, en el material que les coloqué, donde está el programa y toda esta serie de cosas. Hay una aclaratoria de los trabajos, ¿no? Ahí les hablo de las normas APA. Las normas APA son normas que surgen de la Escuela Americana de Psicología. Y ahí básicamente se hace referencia a cómo deben ser, mejor dicho, se indica cómo deben hacerse las referencias de los trabajos. Esto les va a servir para su trabajo especial de grado, para su doctorado el día de mañana, les sirve para todas las cuestiones. Ahí se indica cómo se copia una cita textual, si tiene menos de 40 palabras, si tiene más de 40 palabras, si tiene un autor conocido, si no lo tiene conocido, cómo se nombra una cita de tipo libro o una cita virtual, etcétera, etcétera. Eso lo ven en las normas APA, ¿ok? Cuando están desarrollando el trabajo básicamente es que yo leo varias cosas y escribo sobre ellas, ¿sí? Cuando lo estoy haciendo, yo no estoy robando conceptos, lo estoy interpretando y lo estoy escribiendo, yo soy el autor. Pero si yo necesito definir, por ejemplo, cuando le digo, deme tres conceptos de psicometría, el concepto no es de ustedes, el concepto es de alguien, entonces es una cita textual, ¿sí? Yo tengo que Ok, copiar la cita textual e indicar de dónde viene esa cita textual, porque si no es plagio. Me estoy robando un concepto de alguien. ¿Se entiende? sí, perfecto. O sea, Ok, es darle la autoridad a la persona que... exactamente. Cuando se requiera, ¿no? En el contexto que se Ok. requiera. ¿Sí?
De acuerdo a su trabajo, deben acompañar la bibliografía respectiva y esa bibliografía tiene una forma estándar de hacer que también me la da la norma APA, ¿ok? Indicando el autor, la fuente, si es una fuente virtual, etcétera. El año, el día en que se consultó la información, etcétera. Claro, por favor. Bueno, si no hay otra pregunta, también quería aclarar algo para la segunda actividad, creo que es un cuestionario. Usted colocó una suma, un banco de preguntas para que seleccionáramos de acuerdo al material que está en la plataforma, ¿cierto? Cierto. Ok. En una de las preguntas, en la número 8, hay un cambio de palabras, no sé si fue por error de transcripción o es como, digamos, nosotros una conchita de mango, pero que si no la definimos en este momento, pudiéramos dar lugar a que tengamos un -10 en el 100 que vamos a sacar. Es que dice que el método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión en el material, dice teórico, y en este banco dice práctica. ¿Eso es correcto o es un error? Un error de transcripción. Te pregunto, ¿cuáles son las ¿Sí? alternativas de respuesta? A cierto, B falso, La respuesta y es, la pregunta, la de respuesta. nuevo, ajá, teniendo en Falso. cuenta que está la palabra, no está pues descrita como está en el desarrollo de la plataforma, entonces es falsa. Pero si fue error de transcripción, entonces es lo Perdón, contrario. perdón. ¿Por qué se enredan la vida psicólogos? Se supone que ustedes hacen la vida fácil. Señores, me están diciendo, el caballo blanco, perdón, el caballo de Bolívar es blanco y el escrito dice el caballo de Bolívar es negro. ¿Cierto o falso? ¿Es un Falso. error de transcripción o es la pregunta que se está haciendo? Sí, sí, profesor, pero Es si la usted no pregunta. está consciente de eso, cuando salgamos, cuando nosotros contestemos, sí, es falso. No, pero usted ya lo tiene ya por otro lado, de otra forma, ¿Por qué porque nos ha asumes pasado con otras algo materias. que no es? Pregunto. Estás asumiendo que No, que no, yo estoy diciendo que está mal escrito, pero yo estoy pensando en otra cosa y entonces lo voy a puntuar como yo lo estoy pensando en lo no, que no, está porque escrito. nos ha pasado que a veces Ok. tenemos Conmigo no ahí te va a pasar. errores. No me pasa, usted no se equivoca. No, sino que ese cuestionario está súper estudiado. Ok, está bien, pues perfecto. Ni modo, Ok. pues sacamos el 100. Entonces, el caballo blanco de Bolívar es blanco. Ajá, sí. El caballo blanco de Bolívar es negro. Ajá, pero la teoría dice que es blanco. Entonces la respuesta es falso. Así de sencillo. ¿Ok? No se enreden. Eh, por ejemplo, cuestiones que a veces me parece, la teoría dice, estoy inventando, el 5% de la población es blanca. Ajá, y vengo yo y pregunto, ¿es el 10% de la población blanca? ¿La respuesta cuál es? Entonces me escriben, Falsa. profesor, es que se equivocó transcribiendo porque no puso 5 sino que puso 10. ¿Es un error de transcripción mío? ¿O es la pregunta que estoy haciendo? La pregunta. No, la pregunta. Exacto, respondan la pregunta. No se cuestionen. ¿Sí? ¿Está claro? Si les pasó con otros profesores, lo lamento, Sí. conmigo no les va a pasar. Y repito, no es porque tenga el ego más alto que todo el mundo, sino que ese cuestionario ya está súper revisado. Profesor, compañeros, me permito hacer una acotación brevísima, porque de hecho estamos estudiando psicología y es importante tener eso en cuenta. Mm, Usted no debe, no puede ni debe pagar los platos rotos de los desfases que tuvimos en una asignatura en particular. Ok, Yo los honro a todos, pero cada quien debe asumir su cuestión. es así, Me es así. disculpan la sinceridad, pero esto es lo que pienso y es la oportunidad de decirlo. Sí. Entonces, repito, no sé qué experiencia anterior tuvieron, pero ese cuestionario está súper revisado, ¿de acuerdo?
Entonces, lo digo con cierta propiedad. Lo que les estoy diciendo, no hay errores de transcripción, ¿de acuerdo? Lo que está escrito es lo que estoy preguntando. ¿Está bueno? ¿Está malo? Díganlo en función de la teoría que tienen. ¿Sí? Gracias. La otra pista que le doy para que no digan que soy mala gente. Ese cuestionario está hecho para la respuesta ser blanco o negro. No hay grises. Si me entienden, Oh, sí, no hay punto intermedio. O es blanco o es negro. ¿Se entendió? sí, Oui, apoyándonos en la Gracias. teoría. Exactamente, apoyándose en la Sí, teoría, obviamente. ¿Ok? yo tuve la oportunidad de leer el contenido y justamente hoy en la tarde hice mi primer intento del cuestionario y la verdad está bastante simple, o sea, es como el profe dice, es una sola respuesta y ya no hay que estarse yendo como para otros lados, está bastante sencillo responderlo si de verdad nos metemos en el material y Exactamente, investigamos por nuestra parte. exactamente. Prácticamente es como los test, son como los test, o sirven o no sirven. Sí, No hay, es de no hay verdadero o falso. O sea, aquí no dejan como que sujeto a la interpretación de cada uno. No, eso se trata de o es así o es asado. O sea, ya. Exacto, me alegro que te hayan dado cuenta. Es así. ¿Es blanco o es negro? Ya le di la pista, no le puedo decir más. Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Que estoy ansioso de ponerle la tarea. La tarea, esa es la pregunta. Sí, esa sí da ansiedad porque tan rápido una tarea para el lunes. Ah, bueno, pero tú veas, Gladys, te vas a divertir con la tarea. ¿Te parece? Ah, ok, Bien. interesante. Por acá Ok. tiene una preguntita, profesor. Adelante, por favor. Bueno, considerando la importancia que tiene esta materia para estos futuros psicólogos, Ujú. entendiendo, pues, bueno, basándome en todo el conocimiento que usted tiene, principalmente le felicito porque se nota el conocimiento que tiene y la estructura de la investigación que nos está pidiendo, aunque tenemos corto tiempo y es muy profundo, se nota que está elaborada por un profesional en esto. Entonces, bueno, me preocupa algo, profesor, y es que como usted dijo en un principio, pues esto es básico, esto es fundamental para que un psicólogo lo aprenda, y usted dice, mi intención, y que la valoro muchísimo, y se lo agradezco mucho, es que ustedes aprendan. O sea, es como que, ok, no importa, esfuércense, esmérense, háganlo, pero yo lo que quiero es que aprendan, y eso es lo bueno. Ahora, la pregunta es, ¿hay otras maneras, profesor, de nosotros aprender psicometría que no sea así, bajo esta presión? Entendiendo que, claro, nos vamos a esforzar, lo vamos a hacer y en el nombre de aquel en que nosotros creamos que vamos a sacar un 100 o lo que sea válido o nos corresponda, pero ¿qué otras maneras, profe, tenemos? Porque sí, entiendo su intención, nosotros sí vamos a aprender y vamos a retener, pero aún así yo sé que nos vamos a quedar cortos, pues ¿de qué otra manera podemos nosotros aprender? ¿O qué otra metodología podemos aplicar? Ok, yo te voy a responder una pregunta. La persona que hizo el test psicométrico, ¿quién fue? Perdón, el cuestionario, disculpe. Rosibet, Rocibet, el cuestionario tenía un temario de núcleo temático 3 y 4. Te pregunto, ¿qué te quedó de todo ese material? Sincera. bueno, es que no sé cómo explicarlo. O sea, me quedó bastante, pero a la vez siento que tengo que investigar mucho más. O sea, siento que aunque me quedó bastante, no retuve tanto como esperaba. O sea, tengo que investigar mucho más, indagar más, porque no es algo que voy a aprender de un momento a otro. O sea, tenemos muy pocos días de haber iniciado. Entonces, no sé, o sea, yo creo que se trata más de, por nuestra parte, ¿Mm? investigar mucho, tratar de todo lo que sale allí, todo, o sea, porque muchas cosas que me salen allí, la verdad yo no las entiendo. No es una materia que se me dé muy bien, siendo Perfecto. honesta. O sea, Gracias por la sinceridad, Rocibet. Eso es lo que va a pasar. ¿Quién fue que me hizo la pregunta? Disculpa. ¿Perdón? Raide. Riley. Ajá, Raide. Ujú, Eso es justamente lo que pasa. El diseño del esquema de evaluación, el cuestionario, Ujú. me permite manejar una materia que el día de mañana yo la puedo revisar, ¿sí? Pero esto ajá, que está en la primera parte, que es lo que estoy evaluando, te reitero, es básico, es fundamental, es la suma del ingeniero, para comparártelo de otra forma. Es la matemática del ingeniero, ¿sí?
Si ¿sí? no entendemos esta parte, si no aplicamos esta parte, el día de mañana vas a fracasar, pero rotundamente cuando tengas al paciente delante. Entonces, Ujú. mi enfoque puede ser duro, sí, puede ser duro. ¿Quieren aprender? Continúen conmigo. Es que eso fue lo que me quedó, más ganas de seguir investigando sobre el tema y volver a intentar el cuestionario para ver si puedo retener un poco más y de verdad que sí se hace interesante todo lo que se plantea. Te reitero, la experiencia me dice que al final del periodo se quedan sorprendidos con la materia, ¿sí? La otra cuestión que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Esta es una materia, igual que todas las materias que ustedes están viendo, que lo que se ve en un trimestre se ve en un mes, ¿cierto? Y entonces Sí, es paso acelerado, es paso acelerado. Sí. sí. Entonces, eso es algo de proceso formativo también que tiene. Miren, amiguitos, o amiguitas, disculpen, Autogestión. me quedan 10 minutos, ¿sí? Ajá. ¿Hay alguna otra La pregunta tarea. clave? La tarea, profe. Ah, la tarea, exactamente. Necesito que agarren lápiz y papel y anoten, porque Ok, tienen que anotar Listo. lo que yo diga, ¿sí? Ok. Y después no Listo. me vengan a decir, es que usted dijo otra cosa. No, ¿de acuerdo? Porque lo van a escribir y me lo van a leer el lunes, ¿sí? Clarito. Primera pregunta que a Gladys le va a encantar. Ajá. Anoten. Ajá. Listo. Textual, van a anotar. Construya su hombre o su mujer ideal. Construya Wow. su hombre o su mujer ideal. Te dije que te iba a gustar, Raíz. Buenísima. Ajá. Ya lo dije. Ah, No hay pregunta, no hay repregunta. ¿Ok? Construya su hombre ideal. Primera tarea. Segunda tarea. Ujú. Esta ha sido un poquito más de detalle. Yo quiero que en la tranquilidad de su casa, esta noche, la pueden hacer tranquilito, mañana, el domingo, pero el lunes está hecho. Van a buscar un espacio en que no tengan el perro, el gato, el marido, el novio, el teléfono, el televisor, etcétera, de relax. Van a entrar a su cocina y van a buscar un plato, plato. Agarran ese plato, se sientan en una mesa, en un escritorio, no importa, con su plato enfrente, una hoja de papel en blanco al lado y un lápiz, ¿sí? Van a cerrar los ojos un ratico, van a hacer inspiraciones profundas y expiraciones profundas por 3 4 minutos, cosa que ustedes se sientan relajados. Y cuando se sientan relajados, abren los ojos y me van a describir ese plato. Me van a describir ese plato. ¿Se entendió? sí. totalmente. Ok, no hay No hay preguntas. respuestas equivocadas. Pero si hay gente rapada. Ay, no. No, Es no. otra cosa. Esto no tiene evaluación como tal. Esto tiene netamente que quiero ver cómo actúan ante ciertos fenómenos que les van a interesar. ¿Sí? Entonces, esto tiene un contexto y lo voy a explicar en esa clase. ¿Sí? Entonces, Bien. tiene que ver mucho con lo que ustedes como profesionales de la psicología necesitan. Y me permito hacerlo con estos dos ejemplos que les acabo de colocar. ¿Son tontos, son estúpidos? Sí, pero me va a permitir llevarlos a unas reflexiones un poco más profundas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el reto. Ojo, Profesor, ya va, el plato se va a describir, uno se va a imaginar un plato y va a comenzar a decir lo no, que el está viendo. plato que buscaste en tu cocina o en la alacena o donde tú lo tengas. ¿Ok? ¿De Ah, ya, acuerdo? solo descripción física. Y El cierra los plato, ojos y vas a ver una eh, tremenda el pavor en plato que ese a ti plato. también más te guste. Yo he visto aquí de todo. Yo soy un imperio con esta tarea. ¿Ok? El plato que a ustedes más les guste. El plato que Me dio Renzo hambre, tiene desde que tengan tenía piedad, por 5 años. favor. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el plato que van a sacar. ¿De acuerdo? Miren, Ok. ¿me queda cuánto? No, todavía me quedan 6 minutos. Ok. Entonces, esos dos elementos me van a permitir entonces manejar algo. Miren, entiendo que el reto está largo, que la época es complicada, señores, pero les reitero, quieren ser buenos profesionales, acompáñenme. ¿Ok? Acompáñenme y lo van a lograr.
lo van a lograr. Yo no estoy pidiendo que me hagan un trabajo que sea más o menos la Biblia, la primera pregunta y la segunda pregunta el Corán y la tercera. No, yo no estoy pidiendo eso. Pero sí lean algo, investiguen algo de diferentes fuentes, lean dos o tres fuentes y concluyan. Lean dos o tres fuentes y concluyan, ¿de acuerdo? Esas son las primeras 9 preguntas. La pregunta 10 del test psicométrico sí es un poquito más de investigación, porque tienen que entrar a los test psicométricos para ver qué son de adultos. Recomendación, forma fácil de hacerlo para ayudarlos un poco más. Me meto en Google y pongo test psicométrico o test psicológico para adultos y me van a salir una cantidad de nombres. Entonces, esos nombres los veo si los tengo en la carpeta y entonces analizo si me interesa o no me interesa. Tienen una vía ahí para acortar la investigación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esa tarea se la enviamos por el foro, No, la que acabo de mandar, no la vamos a hablar. ajá, al privado. No, 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 no. no, en la próxima clase la En la próxima discutimos. clase yo voy a decir, Rosibel, Ay, déjame su tarea de... exacto, el Y 17. Raidi tiene anotada la de su hombre y su mujer ideal. A ella ya le encantó esa. Y a Ana Cristina, como le encantó el plato, ella me va a leer su plato. ¿De acuerdo? Estoy soñando y terminaré al fin con la dieta eterna de mi vida. Mira, hasta poeta, ¿eh? No. De acuerdo, ¿está claro? Bueno, Sí. muchas gracias, profe. Dale. Y Sí, discúlpeme gracias. nuevamente el tema eléctrico que quedé mal con ustedes, pero bueno, se me No escapó se la mano. preocupe, ya aquí en Margarita sabemos al respecto de eso. Sí, verdad que Profe, sí. estas dos clases, la parte uno y la parte 2 las va a subir, ¿verdad? Para poder bajarlas en el disco duro, por el Drive o por donde. No, esta clase son las 9:48. Si me da chance, esta misma noche la tienen colgada por YouTube y le tienen el enlace en el sistema. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias, Feliz profe. noche para todos. Cuídense. Feliz Agradecida, noche. profesor. Feliz noche, Igualmente. Buen Hasta gracias. evento luego. para todos. Gracias. Que descansen. Gracias. Igualmente.